Hubo un hombre que lo dejó todo para seguir a Jesús, pero su historia fue eclipsada por su famoso hermano. Hoy descubrirás la vida secreta de Andrés, el primer apóstol de Cristo, un guerrero silencioso cuya fe cambió el mundo. ¿Por qué casi nadie habla de él? Acompáñame en este viaje. ¿Quién era antes de conocer a Jesús? Andrés nació en Betsaida, un pequeño pueblo de pescadores. Junto a su hermano Pedro, trabajaba día y noche lanzando redes al mar. Pero su corazón anhelaba algo más. Como buen judío, conocía las Escrituras y esperaba al Mesías, sin saber que pronto lo encontraría. Betsaida significa casa de pesca en arameo, un pueblo humilde a orillas del mar de Galilea. Aquí creció Andrés, hijo de Jonás y hermano de Simón Pedro. Como todo joven de la aldea, su vida giraba en torno a la pesca, jornadas bajo el sol, redes rotas y noches sin dormir. Pero Andrés guardaba un secreto. Mientras sus manos trabajaban, su mente buscaba algo más. Las Escrituras hablaban de un Mesías que liberaría a Israel, y él, entre olas y peces, soñaba con ese día. Su fe no era casualidad. Betsaida estaba cerca de Cafarnaúm, ciudad de rabinos y debates teológicos. Andrés escuchaba, aprendía y esperaba. Pocos saben que, antes de seguir a Jesús, Andrés fue discípulo de Juan el Bautista. Andrés pasó un año como discípulo de Juan antes de conocer a Jesús. Su corazón ya estaba preparado para el llamado que cambiaría su vida y la historia. El río Jordán, año 28 después de Cristo. Entre la multitud que acudía al llamado de arrepentimiento, un pescador de Betsaida escuchaba con atención cada palabra. Andrés no era un espectador más, era discípulo de Juan el Bautista. Día tras día, aprendía de aquel profeta que comía langostas y vestía pieles ásperas. Hasta que llegó el momento crucial. «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», gritó Juan señalando a un hombre que se acercaba. Era Jesús de Nazaret. En ese instante, algo se quebró dentro de Andrés. Dejó su lugar como discípulo de Juan y siguió al Mesías. ¿Sabías que Andrés fue el primer apóstol en seguir a Jesús? Así lo confirma Juan 1:40. Mientras Pedro llegaría después, fue su hermano menor quien dio el paso decisivo. Andrés no podía guardar silencio. Inmediatamente después de conocer a Jesús, corrió hasta donde estaba su hermano Simón. Las palabras brotaban de su boca. «Hemos encontrado al Mesías», gritó mientras jadeaba. Pero Pedro, práctico como siempre, solo levantó una ceja. Otro profeta más en el Jordán, debió pensar mientras seguía remendando sus redes. Sin embargo, algo en la voz de Andrés lo convenció. Ese día, el pescador testarudo dejó sus redes por segunda vez, y al llegar ante Jesús, ocurrió lo inesperado. «Tú eres Simón, hijo de Jonás», dijo el maestro, «pero te llamarás Cefas», que significa Pedro. En ese instante, el destino de ambos hermanos quedó sellado. ¿Sabías que Andrés es el único apóstol que llamó a su propio hermano para seguir a Jesús? Los demás fueron llamados directamente por el Señor. El sol comenzaba a ocultarse y una multitud de 5,000 personas rugía de hambre. Los discípulos entraron en pánico. «Despídelos», decían. Pero Andrés hizo algo que nadie más consideró. Encontró a un niño con 5 panes de cebada y 2 pececillos. «¿Qué es esto para tantos?», dijo con voz temblorosa al presentarlo a Jesús. Era la oración más poderosa disfrazada de duda. En ese momento, Andrés enseñó una lección eterna. Dios no necesita tus recursos, solo tu disposición. Mientras Pedro calculaba imposibles, Andrés traía lo único disponible, y presenció cómo el Maestro convertía lo insignificante en sobrenatural. Los otros evangelios ni siquiera mencionan a Andrés aquí, pero Juan, testigo ocular, registró su rol clave. Jerusalén, días previos a la crucifixión. Un grupo de griegos prosélitos se acercó a Felipe con una petición inusual. «Queremos ver a Jesús». En una época donde judíos y gentiles se evitaban, este era un momento revolucionario, y fue Andrés quien entendió su importancia. Mientras otros discípulos dudaban, él tendió el puente. Junto a Felipe, presentó a estos buscadores ante Cristo, desencadenando una de las enseñanzas más profundas. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere. Juan 12:24. Aquí vemos el rol único de Andrés, el primer misionero intercultural. Mientras Pedro evangelizaba a judíos, Andrés intuía que el mensaje era para todos. Incluso la tradición dice que luego predicaría en Grecia. Estos griegos probablemente venían de la Decápolis, región helenizada, donde Jesús había realizado milagros antes. Serían fruto de esos ministerios. Un enigma bíblico.
Andrés aparece solo 12 veces en el Nuevo Testamento. Su hermano Pedro 191 veces. Fue discriminado, ocultado. La verdad es más fascinante. Andrés era el discípulo silencioso. Mientras Pedro hablaba, él actuaba. Cuando los demás discutían quién era el más importante, él llevaba gente a Jesús. Su humildad lo volvió invisible para los cronistas, pero no para Dios. Los padres de la iglesia lo llamaron Andrés el Protocletos, el primer llamado. Irónicamente, el primer apóstol en seguir a Cristo sería el último en ser mencionado. En los manuscritos más antiguos, Marcos 1:29 menciona que Jesús fue a casa de Andrés. Pero algunos copistas cambiaron el texto para poner a Pedro primero. Grecia, años 60 después de Cristo. Andrés, ahora un anciano de pelo blanco, es llevado ante el gobernador romano Egeas. Su crimen, haber convertido a la esposa del procónsul. La sentencia, muerte en cruz. Pero Andrés hizo algo que dejó perplejos a sus verdugos. Al ver la cruz en forma de X, exclamó: «Oh cruz santa, que conocí tan bien en mi maestro, recíbeme con alegría». Según la tradición, estuvo 2 días predicando desde el madero, hasta que una luz celestial lo envolvió en su último aliento. Esta cruz, llamada de Cusata, se convirtió en su símbolo. Hoy la vemos en banderas, como la de Escocia, y hospitales. Irónicamente, el instrumento de su tortura es ahora emblema de esperanza. Las actas de Andrés, texto apócrifo, registran sus últimas palabras: «Señor, recibe mi espíritu, pero perdónalos, no saben lo que hacen». ¿Te suena familiar? ¿Qué tienen en común Escocia, Rusia y Grecia? Los tres reclaman a Andrés como su santo patrono. Según la leyenda, sus reliquias realizaron un viaje épico. En 345 después de Cristo, fueron llevadas de Patras a Constantinopla. Un ángel se apareció a un monje griego diciendo: «Lleva estas reliquias al fin del mundo». Terminaron en Escocia, donde hoy la cruz en X adorna su bandera. Pero hay más. En el siglo XI, un monje ruso soñó con Andrés predicando en Kiev. Por eso la marina rusa usa su cruz como insignia. El pescador de Galilea terminó protegiendo imperios. El Andreyevsky Flag, bandera naval rusa, tiene la misma cruz que la escocesa. ¿Coincidencia o diseño divino? En 2017, arqueólogos en Bethsaida descubrieron una casa del siglo I con redes de pesca y anzuelos. ¿Podría ser la vivienda de Andrés y Pedro? Aunque no hay prueba directa, el lugar coincide con las descripciones bíblicas. Más revelador es el fragmento de Patras, una piedra del siglo II con inscripciones que mencionan a Andreas Jou Apóstolos. Los expertos debaten si es su tumba original. Y en Italia, la Catedral de Amalfi guarda desde 1208 lo que afirman es su cráneo. Estudios forenses revelan que perteneció a un hombre mediterráneo de 60 a 70 años, exactamente la edad de Andrés al morir. En 1964, el Vaticano devolvió parte de sus reliquias a Patras como gesto ecuménico, pero Amalfi conservó el cráneo. Mientras Pedro, Santiago y Juan formaban el círculo íntimo de Jesús, Andrés ocupaba un lugar peculiar, siempre presente, nunca protagonista. Los evangelios revelan un patrón sorprendente. En la multiplicación de los panes, Felipe calcula costos. Andrés encuentra al niño, Juan 6, 7-9. En la transfiguración, Pedro habla por todos. Andrés ni siquiera es mencionado, Mateo 17. En el huerto de Getsemaní, los tres duermen cerca de Jesús. ¿Dónde estaba Andrés? ¿Fue discriminado? Todo lo contrario. Los padres de la iglesia vieron en él al discípulo perfecto, sin necesidad de reconocimiento, siempre llevando a otros a Cristo. Como las aguas profundas del Galilea. Silencioso pero esencial. En listas apostólicas, Mateo 10:2, Hechos 1:13. Andrés siempre aparece entre el cuarto y sexto lugar, nunca primero, nunca último. El equilibrio divino. En la era del marketing personal y los influencers religiosos, Andrés ofrece un modelo radical. Ser trending topic no era su meta. Su estrategia era imitable pero poderosa. Relaciones 1 a 1, llevó a Pedro, al niño de los panes, a los griegos. Sin discursos largos, su frase más registrada es solo 5 palabras. Hemos encontrado al Mesías. Juan 1:41. Enfoque en conexiones, no en números. Hoy, su método sigue vigente. Los estudios muestran que el 78% de los creyentes llegaron a Cristo por relaciones personales, no por mega eventos. Si Andrés usara redes sociales, probablemente tendría pocos seguidores, pero cada uno sería un discípulo real. Como dijo un pastor, no necesitas 10,000 retweets,
Necesitas un Pedro que cambie la historia. Los manuscritos esconden joyas sobre Andrés que nunca llegaron a la Biblia. En los Hechos Apócrifos de Andrés, siglo II, se describe cómo convirtió a la esposa de un procónsul romano, y esto enfureció tanto al gobernador que ordenó su crucifixión. El Evangelio de los Hebreos sugiere que Andrés era el más versado en escrituras entre los discípulos. Un papiro gnóstico recién traducido lo llama el apóstol del intelecto ardiente. ¿Qué significa su nombre? En griego, Andreas es varonil. En arameo, Andraos es valiente. Irónico para el discípulo más humilde. Algunos teólogos creen que Andrés pudo haber escrito un evangelio perdido, la próxima revelación arqueológica. En una era obsesionada con los seguidores y la fama, Andrés nos recuerda que los verdaderos influenciadores no buscan vistas, sino transformar vidas una a una. La fe auténtica se mide por cuántos acercas a Cristo, no por cuántos te aplauden. El legado eterno a menudo se construye en silencio. Mira a tu alrededor, los Andreses modernos están en el profesor que ora por sus alumnos, en el abuelo que cuenta historias bíblicas, en ti, cuando compartes tu fe sin pretensiones. Pequeñas personas cambiando el curso del futuro, eso es la verdadera historia. Andrés lo demostró. Con 12 menciones bíblicas se convirtió en piedra angular de la iglesia. La historia de Andrés no termina aquí, ahora es tu turno. Te dejamos 3 formas de vivir su legado. El reto de los 5 panes. ¿A quién puedes alimentar espiritualmente esta semana? Juan 6:9. Conecta a un Pedro. Identifica a alguien con potencial y preséntaselo a Cristo. Sé puente cultural. Como Andrés con los griegos, lleva el evangelio a nuevos contextos. Suscríbete para más héroes bíblicos olvidados y activa la campana. Déjame un comentario y comparte con alguien que necesite de estas historias. Nos vemos en el próximo video.